Muy pero muy buenas tardes, otra vez en nuestra casa hora60.com. Estamos en Psicoperativos TV, pueden mantenerse informados a partir de psicoperativos.com, en donde encontrarán todo lo relativo al ámbito de la psicología, la salud mental y el psicoanálisis. Esta ha sido una semana muy movida en torno a las diferentes instituciones que nuclean a los psicólogos y trabajadores de la salud mental. En primer lugar, queremos informarles que el Colegio de Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito 15, abrió una nueva oficina descentralizada en la ciudad de Tigre, en donde muchos colegas que allí están realizando su ejercicio profesional podrán realizar trámites administrativos y, por supuesto, también capacitarse y formarse. Agradecemos a las autoridades del municipio de Tigre que estuvieron allí presentes. También en lo referido al ámbito universitario, se llevaron adelante las elecciones para el claustro de graduados, donde en Psicología de la UBA ganó Convergencia Académica, reteniendo la mayoría en el claustro y en el consejo directivo, y la minoría fue para la lista 8, el Frente de Graduados por la Educación Pública, que tuvimos la suerte de que una de sus candidatos, Irupé Mariño, viniera a exponer la semana pasada sus propuestas y sus ideas. En otro orden de cosas, ha sido una semana muy agitada para la psicología y la salud mental, sobre todo en lo que refiere a la discapacidad. El gobierno decidió quitar y luego volver adelante y volver a establecer las pensiones no contributivas de aquellas personas que tienen algún tipo de discapacidad. Para esa temática hemos convocado para el día de hoy al licenciado Walter García, un referente en la materia de discapacidad en el ámbito de 3 de febrero. Por otro lado, y en otro orden de cosas, para el día de hoy hemos convocado al secretario de Capacitación y Formación de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, el señor Gustavo Seba, que nos va a venir a hablar de la situación laboral de los trabajadores y cómo repercute toda esta situación económica en la vida cotidiana de los trabajadores. Desde San Isidro y hacia todo el mundo les damos la bienvenida a Psicoperativos TV. Segundo bloque en Psicoperativos TV, ya contamos con la presencia del licenciado Walter García, un referente en la materia de discapacidad, psicólogo, psicoanalista. Buenas tardes, Walter, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación, muy contento de estar acá. Un gusto para nosotros que estés acá, Walter. Bueno, estábamos hablando en la editorial la temática referida a la quita de las pensiones no contributivas en lo que es la materia de discapacidad. Vos que trabajás en la temática, ¿cómo estás viendo esto y qué análisis podés hacer de eso? Sí, la problemática actual de la discapacidad creo que tenemos que pensarla mayormente desde donde uno se para, ¿no? Desde una ética y desde la política. Digamos, más allá de los partidismos que hay, tiene que ver con un posicionamiento, ¿no? Y justamente trabajando un poco el concepto de discapacidad, deconstruyéndolo, viendo la historia de dónde viene, es que uno puede empezar a ver desde dónde se puede parar y cómo puede escuchar estas cosas. ¿A qué te referís con deconstruir el concepto? Digamos que discapacidad es un concepto social que se construye a partir, bueno, del sufijo dis, ¿no? Que sería una contrariedad o también separación, digamos, y capacidad, que tiene que ver con la aptitud de poder hacer algo. Entonces, digamos, discapacidad sería la falla o la problemática en poder hacer o ejercer, digamos, los derechos y las obligaciones como personas. Esto fue construido en función también a un paradigma donde veía estas disfuncionalidades, estas problemáticas como un déficit. Entonces, si uno se para desde ese paradigma, puede apuntar directamente al sujeto, digamos, la disfuncionalidad como parte del sujeto. Entonces, ahí uno conoce, ¿no?, las representaciones. Hoy uno en las escuelas, cuando trabaja con integración escolar, escucha muchas veces, bueno, ya llegó a su techo, pobrecito, ¿no? Estas cuestiones que dejan entrever ciertas marcas de la historia de este concepto de discapacidad. Hoy por hoy podemos pararnos en un lugar distinto si consideramos esa disfuncionalidad o esa problemática como una diferencia más. Esto no quiere decir que neguemos esto, ¿no? Hay personas que son ciegas, hay personas que tienen problemas motores. Sin embargo, si nos paramos desde este paradigma de la diferencia, podemos considerarla como una diferencia más y pensar los apoyos desde un lugar distinto, no como a una falla a reparar o a compensar, sino como brindarle los apoyos desde una cuestión social
para que estas personas puedan incluirse en el sistema, digamos, y en la sociedad de hoy. ¿Está preparado el sistema para incluir hoy a las personas con estas capacidades diferentes? Yo creo que hay muchos dispositivos. Vuelvo un poquito también a tu primera pregunta. En función de esto es cómo uno se para a pensarlos, digamos. Si uno por incluir a una persona entiende incluir a un sujeto en un sistema que ya está funcionando, sería medio forzado. En cambio, si apuntamos al entorno y al contexto, incluir significa otorgar los apoyos necesarios. Por ejemplo, vuelvo a la escuela porque es un ámbito donde me desenvuelvo mucho, digamos, ofrecer los apoyos para que el trayecto escolar de esa persona sea lo más sano posible. Ahí ya uno apunta a una forma distinta, digamos. La discapacidad no es el sujeto, el discapacitado, sino que tiene cierta problemática y los apoyos vienen en contextualizar, o sea, apuntando hacia el entorno. Y pensaba un poquito esta problemática de la quita de pensiones, desde dónde uno piensa esto, ¿no? Digamos, se escuchó mucho el rumor bueno, si puede trabajar esta persona, ¿por qué la pensión? Entonces, o sea, ¿de dónde se piensa esto? Nuevamente desde la falla, desde una quita de algo que venía a reparar una dificultad. Sin embargo, si uno conoce en la materia y está inmerso en esto, sabe que las condiciones de trabajo que se le ofrecen a estas personas están muy por debajo de lo esperable, ¿no? Entonces, la pensión que uno incluye ahí, digamos, si se piensa como una ayuda, además de esta inclusión laboral, como para poder también suplir la falla social que hay, porque la sociedad establece una sanción en la discapacidad donde la considera como una minusvalía. Entonces, al tener menos valor, un desfasaje social, entonces es la sociedad la que tiene que rever esto. ¿Cómo hacemos para conmover esa mirada social de minusvalía hacia la discapacidad? Creo que un poquito la pista es esto, pararse desde otro paradigma y considerar la discapacidad como una diferencia, digamos. Hace un poquito te comentaba, ¿no?, esta cuestión de qué pasaría si viviéramos en una sociedad donde no existiría un primero o un segundo piso, digamos, si viviéramos todos en planta baja. No existirían escaleras, tampoco rampas, digamos, al mismo nivel. ¿Existiría la discapacidad motora? Es una pregunta, ¿no? Entonces, me parece que parándose un poco desde este lugar y pensando en el sujeto, más allá de su diagnóstico o su discapacidad, digamos, discapacidad tomada justamente como diagnóstico, uno puede ver qué posición toma frente a eso, frente al sujeto, y qué posición tiene el sujeto también respecto de su discapacidad. Hablamos y en el hablar muchas veces tendemos a mostrar cierta cuestión de lo social que también está instaurado en nosotros respecto a nombrar esto como una discapacidad y demás. A veces se complica nombrarlo, pero a tu entender, ¿qué cambios a nivel estructural se deberían dar como políticas de Estado para concebir esto como una diferencia y estar parados en lo singular y subjetivo de la persona? Y es una pregunta, la verdad, difícil de responder porque justamente las políticas sociales apuntan a un para todos, a una cuestión, digamos, general, y en este caso habría que ver y tener en cuenta el caso por caso, ¿no? Si bien hay políticas que tienen que ver con, digamos, las subvenciones y este tipo, digamos, de ayuda o de apoyo, me parece que también cuando se toman este tipo de decisiones de quitar o evaluar la cuestión, tendría que ver también el caso por caso. Tengo una pregunta en este sentido. Veníamos hablando y hemos citado de por ahí ejemplos de personas con cierta capacidad en menos, por así decirlo, que pueden llegar a lugares de importancia, de formación, de capacitación. ¿Qué cambia de uno a otro por ahí? De alguien que llega, a alguien que no llega a capacitarse y alguien que no depende de la estructura estatal, a alguien que sí depende. En primero y principal, los que llegan son muy pocos, es la verdad, los que llegan son muy pocos, con todo un andamiaje institucionalizado, ¿no? Uno pasa por proyectos de integración con escuela especial, acompañamientos terapéuticos, después también las escuelas que hacen pasantías, y muchas veces lo que termina pasando es que el ideal de uno que trabaja con este tipo de problemáticas de autovalimiento, de independencia, termina solapado por un acompañamiento institucionalizado. Entonces, esas personas,
siempre van a depender de alguien. Yo planteaba un poco esto cuando trabajamos este tipo de cosas en el profesorado, bueno, pensar esto, el autovalimiento y la independencia, ¿es lo mismo que trabajar solos? Digamos, siempre dependemos de un otro o trabajamos con otro. Sin embargo, vuelvo a la cuestión de esta evaluación social, en donde la discapacidad la hace dependiente de un otro, digamos, ad infinitum, digamos, ¿no? Entonces es muy difícil la incorporación en los diferentes espacios si no hay un otro, y ese otro por lo general viene desde salud, ¿no? O en caso de las escuelas también de educación, pero por lo general de salud, a avalar que esa persona puede estar ahí si hay alguien que la acompañe. Entonces, me parece que revalorizar o reubicar esta posición de un acompañante, no como algo necesario porque el otro no puede, sino justamente lo requiere para poder hacer esa tarea, es cambiar un poco de mirada también. Y esto, digamos, tiene ecos y resonancias en las políticas sociales. ¿Te quedas un rato más para el próximo bloque? Me quedo un ratito más, gracias. Tercer bloque en Psicooperativos TV, seguimos hablando con el licenciado Walter García. Walter, temas interesantes para nosotros, que puedas ir guiándonos y orientándonos en la temática de la discapacidad. ¿Cómo ves la formación de los profesionales, tanto de la salud como aquellos que van a tener la posibilidad de volcar y dar contenidos en profesorados en torno a la discapacidad? Bueno, la formación, la verdad que carece, digamos, mucho en muchas universidades o profesorados, digamos, no sé si me parece como un poco atrevido decir que carece de seriedad, pero me parece que hay cuestiones muy puntuales o fijadas en la carrera que tiene que ver, que se pegan mucho a la cuestión biologicista o quizás también médica o técnica. Sin embargo, cuando los profesionales que salen al campo, digamos, tienen que encontrarse con los sujetos, ahí se les cae toda la estantería, ¿no? Digamos, yo estoy dando clases en el profesorado número 34 de Coronado, en la carrera de discapacidad visual, y este año empecé también en neuromotores, en cuarto año. Y la verdad que hay personas que tienen una postura muy impresionante en cuanto a que vienen con un discurso muy armado, y cuando uno por ahí plantea un caso común y corriente, en donde poder plantear diferentes estrategias o intervenciones, no pueden salir del libro, digamos, ¿no? Y eso es muy importante. La materia que hoy yo se llama Interacciones Sociales, y como te decía, está contextualizada en un cuarto año, pronto a recibirse y a trabajar, digamos, con sujetos, y ahí se ven las falencias del sistema. Y la verdad que falta mucha inclusión en el campo, mucha práctica, mucho pensar desde esta cuestión de, como te decía en un principio, desde la deconstrucción de los conceptos y pensarlos hoy. Se habla mucho de la Convención de Discapacidad y me parece bárbaro de la definición de la Organización Mundial de la Salud, pero pensémoslo en una Argentina, en un Buenos Aires, digamos, territorialicémoslo un poco y pensemos con qué nos encontramos ahí. La verdad que creo que falta mucho y hay varios factores con los cuales esto también empieza a decaer. Uno es la institucionalización, el efecto es tremendo y aplastante, y bueno, y la verdad que la sociedad de hoy sufre, padece esto. Hablando contigo, bueno, se me empiezan a vislumbrar algunas imágenes que a partir de esto que vos decís, bueno, hay profesionales o estudiantes que apuntan para profesionales ya casi listos a recibirse, que se les complica trabajar, digamos, con sujetos que tienen algún tipo de capacidad diferente. Así como viene, la discapacidad, ¿angustia? Y la discapacidad angustia, sí. El encuentro con eso, un poquito te contaba, ¿no?, fuera de cámara, en San Martín, en el Distrito de San Martín, tenemos un espacio con la licenciada Verónica Luc, que trabajamos este tipo de cuestiones, se llama un encuentro con la discapacidad, justamente por eso, porque el encuentro con lo diferente marca y se produce también angustia frente al cómo hacer con eso. Entonces, el espacio trata un poquito de formación, más allá que tiene un sesgo psicoanalítico, es un cruce de discursos. Trabajamos las discapacidades
el discurso sociológico, filosófico, histórico. Entonces, a partir del recorte de una viñeta, de un caso, lo que hacemos es interrogar el diagnóstico en función del posicionamiento del sujeto, ¿no? Entonces ahí traemos algunos textos teóricos, pero también la posición del analista que marca ahí su impronta en el caso. Y bueno, justamente lo que hacemos es trabajar, no es una supervisión, pero sí trabajar las consideraciones actuales de la discapacidad. Un lugar muy interesante justamente para trabajar esto que venía situando respecto a deconstruir un significante dado por lo social. Aparte de este espacio, ya otros años has dictado un curso de Benenson. Sí, hace prácticamente 2 años hicimos con un colega, Mauricio Fuentes, un seminario en los cuales se trabaja a partir de instrumentos musicales y justamente lo que hacemos es correr la palabra un poco de lado, trabajamos con el cuerpo. Entonces, también ahí es un cruce de disciplinas que es la musicoterapia con el psicoanálisis, ¿no? Digamos, si bien el método Benenson ya está institucionalizado y es una forma de musicoterapia en la Argentina y en varios países, lo que hacemos nosotros es darle una vuelta desde nuestra perspectiva. Entonces, hacemos estos seminarios que constan, el completo son 6 niveles, nosotros hacemos los primeros 4 y ahora empezamos a hacer el 5º, en donde trabajamos con grupos esta temática del cuerpo, lo sonoro, el poder escucharse, tiene la verdad un valor de trabajo terapéutico y con las propias resistencias de uno, ¿no? Y eso tiene efectos, la verdad, muy implicantes en lo que es la práctica. Bien, me parece que queda todo un camino para recorrer en torno a la discapacidad y cómo volvemos a pensar este campo, así que me gustaría que nos volvieras a acompañar en temáticas que tienen que ver con la discapacidad, la mirada de esos padres que por ahí no van, digamos, se prolongó muchísimo lo que es la expectativa de vida de las personas con discapacidad, la sexualidad en la discapacidad. Así que primero agradecerte por haber venido hoy a contarnos lo que están haciendo y cómo vienen pensando el tema de la discapacidad y después, por supuesto, nos encantaría que volvieras. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación y encantado, cuando gusten volveré entonces a charlar esos temas. Bueno, los esperamos en el próximo bloque con la presencia de Gustavo Ceba, secretario general adjunto de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses de San Isidro y también secretario de Formación y Capacitación de la FESIMU a nivel provincial. Cuarto bloque en Psicooperativos TV, ahora con la presencia de un amigo de la casa, Gustavo Ceba, secretario adjunto de los trabajadores municipales de San Isidro y además secretario de Capacitación y Formación de la Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses. Gustavo, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. No, buenas tardes y el agradecido soy yo porque, como vos bien decís, estoy en casa. Así que... Bueno, Gustavo, queremos saber cuál es la realidad de los trabajadores municipales en la provincia de Buenos Aires, sobre todo entendiendo el contexto social, político y laboral que se está dando, bueno, tanto a nivel nacional como provincial. Bueno, los trabajadores municipales tenemos los sueldos más deprimidos de los trabajadores de la administración pública provincial y nacional, digamos, ¿no? Esto se ha ido revirtiendo a través de que nuestra Federación de Sindicatos Municipales Bonaerenses, que conduce Rubén García, se logró la ley 14.656, que para los que lo desconocen, obviamente que la gran mayoría de las personas, es una ley que se logró después de más de 20 años de lucha y que tuvo 2 efectos fundamentales. Primero, derogó una ley nefasta, la 11.757, que, como el término lo dice, causó mucha tristeza en la familia municipal porque, sobre todo, y para que la gente entienda bien, le quitó la estabilidad en el empleo público y además redujo los salarios, ¿no? Por un lado. Pero el segundo efecto fue que instauró por primera vez las paritarias a nivel ley y por tanto exigibles, y también la posibilidad de que los sindicatos de trabajadores municipales de los distintos distritos de la provincia, que son 135, puedan convenir o conveniar
o acordar en una convención colectiva con el sector empleador, en este caso el que lo representa, que son los intendentes, ¿no? Condiciones salariales, condiciones laborales, condiciones de vida. O sea, la primera vez que podemos tener convenios colectivos de trabajo. Y al día de hoy, luego de casi 2 años que está en vigencia la ley, podemos decir que hay casi 50 convenios colectivos de trabajo y otros tantos en discusión y próximos a firmarse, ¿no? Y esto, vuelvo a tu pregunta inicial, esto nos permitió generar, pese a las dificultades del momento, ¿no? Donde estamos hablando de una canasta básica familiar de 14.700 pesos, son muy pocos los distritos que llegan a ese nivel salarial, pero al tener la herramienta, que es una paritaria, se hace mucho más posible que antes. No sé si quedó clara la diferencia. Me gustaría, vos mencionabas la ley provincial 14656, me gustaría que repasemos el tema de la estabilidad y cuánto tiempo pueden estar los trabajadores municipales con una situación de prueba o precariedad. Te pregunto esto porque tenemos muchísimos colegas psicólogos que están trabajando en relación de dependencia dentro de las municipalidades. Sí. La ley 14.656 consagra dentro de tantas reivindicaciones al Instituto de la Estabilidad. ¿Esto qué quiere decir? Que a partir de que entró en vigencia ahora están totalmente en vigencia las 3 secciones de la ley, pero las 2 primeras a partir de el 6 de julio del 2015, o sea, ya. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que solo permite al Ejecutivo, al Departamento Ejecutivo Municipal, contratar a aquel personal que no haga o no realice tareas ni habituales ni permanentes. Por ejemplo, el personal de las colonias, o si hay un trabajo específico, como puede ser realizar una medición de un impacto ambiental en determinado arroyo o río que circule por el pueblo, la ciudad o el distrito, ¿no? Entonces se termina ese trabajo. Ahora, está terminantemente prohibido contratar a aquel o aquella trabajadora que realiza tareas habituales y permanentes. ¿Por qué? Lo reitero. Porque, por ejemplo, una trabajadora de la salud, un trabajador de la salud, como en este caso el psicólogo, que cumple tareas permanentes de lunes a viernes, que interrumpe su actividad anual por descanso, no puede ser contratado. O sea, técnicamente, una vez que pasó un periodo o una contratación, digamos, o la que ya tenía, ya a partir de los 12 meses ya está técnicamente en planta estable o permanente. ¿Cómo se tiene que llevar esta gestión adelante? Digamos, ¿cómo se le informa al contratador o a la patronal de esta situación? A través de los sindicatos de trabajadores municipales. En este caso, la ley permite que pueda haber uno o más, ¿no? Bueno, en este caso, seguramente el que lo va a defender es el de la FESIMUBO, pero de ir ahí se realizará el reclamo gremial para el pase a planta, en este caso de él o de la psicóloga o del trabajador que esté, y precisamente si hay una actitud de resistencia por parte del Departamento Ejecutivo Local, se seguirá la vía administrativa y judicial correspondiente, porque si esa persona se le renuevan los contratos, están mal renovados, porque no pueden volver a contratarla si es una persona que trabaja en forma, reitero, habitual o permanente. ¿Podríamos estar hablando en ese caso de una situación de fraude laboral? Sí, en ese caso está mal
vuelvo a decir, está mal renovado el contrato porque ya tendría que estar. Fraude laboral puede encuadrarse cuando, en este caso, al profesional o a la profesional psicólogo o psicóloga se lo contrata vía monotributo. En realidad hay probada una relación de dependencia y a través de estas formas se la estaría fraguando. Ahí sí se estaría en un encuadre de fraude laboral porque por vía de la autonomía o la independencia de la trabajadora o del trabajador se estaría encubriendo una relación laboral existente, cosa que también es ganable desde el punto de vista legal, ¿no? Te llevo nuevamente al ámbito nacional y como referente de un grupo de trabajadores te pregunto, estas políticas que vemos que van reduciendo la posibilidad de empleo, ¿cómo repercuten emocionalmente en los trabajadores? Y es muy traumático porque un trabajador que es un trabajador de primera en términos que goza a través de esta ley de todos los derechos y todas las garantías legales y constitucionales, como en este caso la estabilidad, cuando precisamente se ve amenazada su estabilidad, eso tiene un impacto de estrés muy grande porque son trabajadoras o trabajadores de los cuales depende una familia, depende un futuro, los chicos, la alimentación, los costos que implica llevar a cabo un hogar, ¿no? Impuestos, servicios, y realmente no hay derecho a que le hagan pasar por ese momento de angustia o de estrés cuando en realidad, si se aplica la ley, simplemente esa persona goza de la estabilidad y precisamente puede a partir de ahí realizar una planificación económica y familiar, bueno, saber cuánto ingresa y cuánto puede disponer en la medida que la realidad nacional se lo permita, ¿no? Porque realmente con los sueldos que están pagando a nivel nacional, que hay una estadística donde la mayoría de la gente no llega a fin de mes, ¿no? Gustavo, me gustaría preguntarte si existen los dispositivos aceitados y precisos para poder darle contención a esas personas que por ahí sufren un despido. Bueno, en realidad es un tema que no tiene por ahí una respuesta inmediata. Sí, la contención que puede realizar que vaya al sindicato, que los dirigentes o lo contengan, que le den el respaldo gremial, porque primero hay todo un accionar gremial en función de que si hay un despido mal realizado, es a lo que vos te referís, se lo reincorpore de inmediato. Si hay una intransigencia, se pasará a una medida judicial de tipo cautelar y eso lleva un tiempo. En ese tiempo, bueno, el hecho de la pertenencia a una entidad sindical implica que, bueno, se sienta respaldada, no se sienta sola, puede haber algún tipo de acompañamiento a la familia, al propio compañero o compañera, pero en realidad es una situación que no debería pasar porque hasta tanto se logre la reincorporación hay una situación de estrés indudable, ¿no? Me das el pie para preguntarte por qué es importante la agremiación o la sindicalización. Porque un sindicato es una organización que defiende el interés colectivo del sector al que representa, ¿no? Vamos a realizar un ejercicio de imaginación. ¿Te imaginas cada uno de nosotros peleando el sueldo con nuestros empleadores? La respuesta sería absolutamente negativa. Nos dirían, como nos dicen muchas veces, detrás de vos hay cientos de trabajadoras o trabajadores que quieren ingresar. Y de hecho, con todas las críticas que se puede hacer a la conducción de determinados sindicatos, lo cierto es que gracias al sindicato se obtienen los aumentos que se tienen,
las condiciones laborales y obviamente la posibilidad de que si no nos gusta un dirigente o una dirigente, la votación haga que se premie o se castigue. En este caso estamos hablando del castigo, ¿no? Pero lo importante de las organizaciones sindicales es que han logrado para el conjunto de trabajadoras y trabajadores que lo integran una serie de reivindicaciones que si no se perteneciera, no se integrara, serían imposibles de lograr. Bueno, primero agradecerte por haber estado hoy acá con nosotros y después, bueno, comprometerte a que nos vengas a dar una mano en todo lo que tiene que ver con lo gremial, la articulación con el campo laboral y los trabajadores. Bueno, el agradecido soy yo porque nos permite esta vía de comunicación informar todo lo que nos está pasando y obviamente nosotros tenemos muchos trabajadores y trabajadoras psicólogas en los municipios que están pasando situaciones de precarización laboral, así que estoy dispuesto a todas las veces que nos convoquen y no solo en los medios de comunicación, sino en forma presencial, a ir donde corresponda para defender la fuente de trabajo de nuestros compañeros y compañeras psicólogos. Bueno, muchas gracias. Fue Gustavo Seba, tuvimos al licenciado Walter García, al compañero Gustavo Seba acá también trabajando con nosotros en el día de hoy. Bueno, esto fue Psicooperativos TV, los esperamos la próxima, muchas gracias por haber estado ahí.